Si sientes que esto no es una misa más, si sabes que algo profundo está ocurriendo en el corazón del cristianismo, suscríbete ahora. Este no es un simple vídeo. Es un viaje al centro del misterio. Quédate hasta el final. El cardenal Robert Sarah, una de las voces más respetadas, temidas y a la vez ignoradas de la Iglesia, pronunció un discurso en suelo británico que sacudió los cimientos no solo de la fe católica, sino de toda la civilización occidental. Lo que dijo allí no fue diplomático, no fue políticamente correcto, no fue cómodo. Fue una bomba en cámara lenta. El cardenal no habló solo de religión. Habló del alma perdida de Europa, de la desintegración moral, del abismo espiritual que amenaza al mundo moderno, y de una traición silenciosa que, según él, se ha infiltrado incluso en los más altos círculos de la Iglesia. Su intervención se convirtió en un llamado urgente que los medios tradicionales intentaron silenciar, pero ya era demasiado tarde. El eco había empezado a extenderse por todo el mundo. Lo que estás a punto de ver es un documental narrativo en 5 capítulos que desmenuza ese discurso palabra por palabra, y expone los temblores que dejó a su paso, desde los pasillos del Vaticano hasta las salas de poder en Londres, desde los foros filosóficos hasta los grupos de resistencia silenciosa que se alzan para responder a su llamado. Esta no es una historia religiosa. Es una historia de choque, de advertencia, y quizás, de redención. El cardenal Sarah subió al estrado sin levantar la voz, pero desde el primer segundo se apoderó del alma del auditorio. Europa ya no cree en nada. Y quien no cree en nada, lo acepta todo, dijo con una solemnidad escalofriante. No se trataba de una provocación, sino de un diagnóstico sin anestesia. El cardenal hablaba de una civilización que, al renunciar a Dios, ha comenzado a autodestruirse desde dentro. Desde las leyes que relativizan la vida, hasta la cultura de la distracción que anestesia el pensamiento profundo, Sarah acusó a Occidente de haber perdido su memoria espiritual. A cada palabra, los rostros en la sala cambiaban. Algunos asentían con lágrimas, otros con tensión evidente. Era como si les estuviera mostrando un espejo que nadie quería mirar. Lo más inquietante, no hablaba del futuro. Hablaba de la hora. De una hora que muchos preferirían seguir ignorando. Los enemigos de la Iglesia ya no están afuera, dijo el cardenal. Están dentro, y tienen poder. Esta declaración estremeció no solo a los presentes, sino a buena parte del clero que más tarde vería viralizado el fragmento en redes sociales. Sarah no se refirió a escándalos ni a ideologías superficiales, apuntó directamente al corazón del problema. Habló de pastores que han dejado de guiar a su rebaño para convertirse en burócratas de lo políticamente correcto. De obispos que priorizan el aplauso de los gobiernos antes que la fidelidad al Evangelio. De un Vaticano que, sin nombrarlo directamente, parece haber olvidado que sin la cruz, la Iglesia no tiene alma. La traición no era una metáfora, era una acusación con nombre y apellido, aunque velada. Lo que dejó claro fue que el enemigo, el verdadero enemigo, se viste de cordero y habla el lenguaje del mundo. ¿Cuántos sacerdotes escucharon esas palabras y supieron, en su interior, que él hablaba de ellos? Si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal. El cardenal Robert Sarah, sabiendo perfectamente que cada palabra sería escuchada, registrada y eventualmente analizada con lupa por toda Europa, eligió pronunciar su advertencia en el corazón del Reino Unido. Y no por nostalgia imperial ni por cortesía religiosa, sino porque Gran Bretaña representa, a sus ojos, el paradigma del drama moderno. Un país que una vez estuvo arraigado en valores trascendentes, hoy convertido en un laboratorio de la desintegración espiritual y moral del mundo occidental. Frente a una audiencia formada por académicos, miembros del clero, representantes políticos y observadores internacionales, Sarah no necesitó levantar la voz para herir. Aquí, dijo con tono sereno pero devastador, se gestó la gloriosa expansión del racionalismo, la revolución industrial, el empuje intelectual, pero también el divorcio definitivo entre el hombre y Dios. Su mirada atravesó la sala como un cuchillo invisible. No hablaba desde el resentimiento. Hablaba como quien asiste a una tragedia que pudo evitarse, pero a la que el protagonista se arrojó con entusiasmo. Sarah evocó los días en los que el cristianismo estaba impregnado en la cultura británica. Recordó a los santos mártires de Inglaterra, a los monjes que conservaban la sabiduría en tiempos oscuros, a la fuerza espiritual que un día convirtió a las islas británicas en faro moral para muchas naciones. ¿Dónde está esa llama ahora?, preguntó con un silencio que pesó más que cualquier grito. Nadie respondió. Porque la respuesta era evidente, esa llama, para muchos, se ha extinguido. El cardenal fue aún más allá.
Denunció cómo el Reino Unido ha abrazado con brazos abiertos una cultura que ya no reconoce la verdad como algo objetivo, sino como una construcción subjetiva, moldeada por la opinión de las mayorías, por la moda ideológica del momento. En su voz no había rabia, sino tristeza. Una tristeza profunda, de quien ve como una nación que influyó al mundo, ahora se entrega al nihilismo bajo el disfraz de progreso. Citó ejemplos concretos, leyes que contradicen el orden natural de la vida, sistemas educativos que enseñan a los niños a cuestionar lo que es esencial antes de enseñarles a razonar, tribunales que castigan a quienes se aferran a principios eternos y premian la confusión moral en nombre de la inclusión. Sara hablaba sin rodeos. Hablaba con una libertad que ya casi nadie se atreve a ejercer. Pero no se detuvo allí. Apuntó también a la Iglesia misma en el Reino Unido. Dijo, sin necesidad de nombrar obispos ni diócesis, que muchos pastores habían abandonado el ardor evangélico por la comodidad de no incomodar. Que el miedo a ser rechazados por el mundo ha llevado a algunos sacerdotes a callar, a ocultar la verdad detrás de liturgias vacías, de homilías diluidas, de una caridad sin verdad. El evangelio no es negociable, afirmó. Y cuando la Iglesia intenta agradar más al mundo que a Dios, se convierte en una ONG sentimental, no en el cuerpo de Cristo. Una frase que cayó como una sentencia. A medida que hablaba, las cámaras del evento captaron reacciones tensas. Algunos diplomáticos mantenían la vista baja. Otros miembros del clero cruzaban los brazos, nerviosos. Pero también se veían ojos humedecidos, rostros que parecían despertar de un letargo largo y cómodo. No todos estaban dispuestos a rechazar lo que oían. Algunos sabían que lo que Sara decía era cierto. Y que, aunque doliera, era necesario. El momento más impactante llegó cuando el cardenal comparó la situación del Reino Unido con la Roma decadente antes de su caída. Roma cayó no por enemigos externos, sino por haberse debilitado internamente, por haber sustituido la verdad por la comodidad, la virtud por el placer, la fe por el espectáculo. El paralelismo era brutal. Y el mensaje era claro: si Gran Bretaña continúa en este camino, no solo será testigo de su decadencia, sino protagonista de una apostasía que podría arrastrar a todo Occidente con ella. Sin embargo, incluso en medio del juicio, Sara dejó entrever una esperanza. Dios no ha abandonado a este país. Pero este país ha olvidado cómo escuchar a Dios. Ese fue su último golpe, y también su única promesa: el retorno aún es posible, pero solo si se está dispuesto a perderlo todo por la verdad. Cuando terminó de hablar, no hubo ovación inmediata. Nadie se levantó a aplaudir. Durante varios segundos, solo se escuchó el peso del silencio. Un silencio incómodo, violento, lleno de preguntas. Pero en ese silencio también se escondía algo más: el temblor de las conciencias que, en lo más profundo, saben que han estado dormidas demasiado tiempo. Ese día en Gran Bretaña no se escuchó un discurso. Se escuchó una profecía. Y aunque los medios tradicionales intentaron enterrarla bajo titulares suaves o la ignoraron por completo, las palabras del cardenal comenzaron a circular como un río subterráneo. Lo que había comenzado en Londres ya no podía detenerse. Porque el símbolo había sido escogido, y el mensaje ya estaba en marcha. Robert Sara pronunció la frase que partiría en dos la atmósfera de aquella sala británica: no estamos en una crisis política. Estamos en una guerra espiritual. El auditorio contuvo el aliento. Aquello ya no era solo un discurso. Era una declaración de guerra. Pero no de las que aparecen en los noticieros, ni en los parlamentos. Era una guerra silenciosa, profunda, que no se libra con armas ni con urnas, sino en el terreno más vulnerable y más crucial de todos, el alma humana. El cardenal, con la calma de quien ha meditado durante años cada palabra, advirtió que lo que está en juego no es simplemente la decadencia de las costumbres, ni el caos de las ideologías, ni siquiera la persecución velada contra quienes piensan distinto. Lo que está en juego, dijo, es la realidad misma del bien y del mal. Nos han convencido de que todo es relativo, que no existe una verdad universal. Pero detrás de esa aparente libertad se esconde el rostro del enemigo de toda verdad, el nihilismo. Sara no utilizó metáforas suaves. Habló del nihilismo como un virus espiritual que se ha infiltrado en todas las capas de la sociedad: la política, la educación, los medios, la familia y también en la iglesia. Describió cómo millones de personas, especialmente jóvenes, están creciendo en un mundo donde no hay dirección, donde todo puede ser cuestionado, donde el único pecado es afirmar que existe una verdad. Y sin verdad, no hay libertad. Solo hay confusión, sentenció.
El público se removía incómodo. No porque no entendieran lo que decía, sino porque lo entendían demasiado bien. Era como si el cardenal hubiese quitado el velo de una realidad que todos perciben pero nadie se atreve a nombrar. Un mundo donde el mal ya no se esconde, sino que se celebra. Donde el dolor se disfraza de deseo, y el desorden se justifica con tolerancia. Sara entonces habló del precio que se paga por resistirse a esa corriente. De cómo quienes se aferran a principios eternos son tratados como intolerantes, extremistas, retrógrados. Habló de médicos perseguidos por no colaborar con abortos, de profesores despedidos por defender el sentido biológico de la identidad, de familias acosadas por querer educar en la fe. Cada ejemplo era una herida abierta que el cardenal exponía con precisión quirúrgica. Pero no solo habló de víctimas. También habló de cómplices. Esta batalla no se está perdiendo porque el mal sea fuerte, afirmó. Se está perdiendo porque los buenos son cobardes. Estas palabras cayeron como un martillo sobre los presentes. Sin gritar, sin escandalizar, el cardenal Sara les dijo, sin rodeos, que su silencio los convertía en parte del problema. Que la omisión, en tiempos como estos, no es neutralidad, es traición. Y entonces, dio el giro más inquietante del discurso, la infiltración del enemigo no solo en las instituciones civiles, sino en la Iglesia misma. Con tono solemne, aseguró que muchos líderes eclesiales han cedido al espíritu del mundo bajo el pretexto de acompañar, de no excluir, de adaptarse a los tiempos. Pero adaptarse sin discernimiento, dijo, no es evangelizar, es renunciar. El demonio moderno no nos viene a tentar con el mal evidente, sino con lo bueno deformado. Nos susurra que amar es callar, que servir es ceder, que acoger es relativizar. Pero eso no es caridad. Eso es rendición. Fue en ese momento que su voz, siempre controlada, adquirió una fuerza casi sobrenatural. La batalla invisible de este siglo se libra en el corazón de cada hombre. Cada pensamiento, cada decisión, cada acto, es una trinchera. Invitó a los presentes a dejar de esperar que la solución viniera de políticos, de cambios sociales o de reformas estructurales. El mundo no cambiará con leyes nuevas. Cambiará cuando el hombre vuelva a arrodillarse ante Dios. El ambiente en la sala era denso. Algunos se limitaban a mirar al vacío. Otros bajaban la cabeza. Un grupo reducido, los menos, comenzaba a sentir con convicción. Se había producido una división silenciosa, entre los que aún se resistían al mensaje y los que ya no podían negarlo más. Pero Sara no se detuvo ahí. Con voz suave, casi como un susurro dirigido al alma, dijo, no teman ser minoría. Los grandes cambios comienzan con una chispa. Pero esa chispa solo nace del sacrificio. Del silencio profundo. De la oración auténtica. De la cruz. Ese fue quizás el momento más radical de todos. Porque no llamó a marchas, ni a protestas, ni a estructuras. Llamó a una revolución espiritual que comienza con el dominio de uno mismo. Con la recuperación de lo sagrado. Con la adoración. Con el ayuno. Con la verdad dicha con caridad, pero sin miedo. Así concluyó el cuarto capítulo del discurso. No con fuego artificial ni con frases populistas. Sino con un llamado que resonó como un eco eterno, despierten. Luchen. No por ideología, sino por el alma del hombre. Porque quien pierda esa batalla, ya no tendrá nada que defender. Y en algún lugar de ese auditorio, mientras el murmullo volvía lentamente, alguien comprendió lo que acababa de suceder, que no era un discurso político, ni una charla moral. Era un parte de guerra. Un mapa del campo de batalla más peligroso, el alma humana. El cardenal Sara volvió a mirar al auditorio, ya no quedaban máscaras. Los rostros eran otros. Algunos mantenían los labios apretados, otros tenían los ojos húmedos. Nadie podía negar que algo se había movido en lo profundo. Había atravesado la arrogancia del pensamiento ilustrado, el cinismo político, el protocolo clerical. Había llegado al alma. Y sin embargo, en ese instante final, no ofreció consuelo fácil, ni palabras dulces, ni un cierre tranquilizador. Lo que vino a continuación fue lo más inesperado de todo, una esperanza, pero una esperanza oscura, exigente, temible. No crean que el mal ya ha vencido, dijo, con una serenidad que cortaba el aire. Pero tampoco crean que venceremos sin pagar un precio. Su voz se quebró por un segundo, no de debilidad, sino de verdad encarnada. Era el tono de quien ha visto la noche del alma y aún así se ha negado a rendirse. Habló entonces del martirio.
Sí, lo dijo sin adornos. El martirio. No solo el de la sangre derramada, que ya ocurre en otras partes del mundo y que Europa prefiere ignorar, sino el martirio diario, silencioso, invisible, del que se niega a traicionar la verdad, aun cuando eso le cueste su carrera, su reputación, sus amistades, incluso su propia libertad. Volver a Dios no es retroceder. Es resucitar, repitió. Pero esta resurrección no es un fenómeno emocional, ni una moda espiritual, ni una postura social. Es una revolución interior. Implica renunciar al culto del yo, al relativismo cómodo, a la tibieza que se disfraza de moderación. Implica retomar la cruz, no como símbolo decorativo, sino como camino. El cristianismo no es una etiqueta cultural, dijo, es una decisión que exige todo. Y por eso, advirtió, solo una minoría responderá al llamado. Sara no prometió multitudes. No habló de un futuro triunfante. No ofreció estadísticas alentadoras ni recetas de renovación. Lo que ofreció fue un camino estrecho, difícil, marginado. Pero un camino real. Con la misma crudeza con la que había denunciado el vacío espiritual de Occidente, ahora ofrecía el antídoto: silencio, oración, adoración, penitencia, fidelidad. Esos eran, para él, los pilares desde los cuales se puede reconstruir no solo la Iglesia, sino la civilización entera. Fue entonces cuando el cardenal hizo una pausa larga. Miró el auditorio con ternura, pero también con gravedad. Dios no nos ha abandonado. Nosotros lo hemos olvidado. Pero Él sigue esperando. En el sagrario. En el silencio. En el dolor. En la verdad. Y fue ahí donde introdujo un concepto que electrizó a los pocos sacerdotes presentes: el pequeño resto fiel. Sara habló de un tiempo en el que las estructuras caerán, en el que los templos serán vaciados, en el que las tradiciones serán ridiculizadas. Pero en medio de ese desierto espiritual, sobrevivirá un resto, un puñado de almas firmes, enamoradas de la verdad, dispuestas a resistir sin ceder, a iluminar desde la oscuridad. No serán muchos, dijo, pero serán santos. Esa frase, dicha sin dramatismo, sin afectación, fue como una antorcha entregada en mitad de la noche. El mensaje era claro: no esperen el cambio en los sistemas. Sean el cambio en sus corazones. Y ese cambio, por pequeño que parezca, es lo único que puede detener la caída. El mundo no necesita más opiniones. Necesita testigos. Mientras hablaba, en las redes sociales ya se esparcían fragmentos del discurso. Algunos canales alternativos en YouTube comenzaban a subir la grabación entera, con subtítulos en distintos idiomas. La censura mediática de las grandes plataformas no lograba frenar el impacto. Algo se había activado. En monasterios, en parroquias olvidadas, en grupos de oración semiclandestinos, en universidades donde aún quedaban estudiantes hambrientos de verdad, el eco de sus palabras comenzaba a replicarse como un susurro subversivo. Cuando terminó, no pidió aplausos. No sonrió. Solo hizo la señal de la cruz. Y en ese gesto, más que en todas sus palabras, dejó claro el núcleo de su mensaje: que la única esperanza verdadera no está en el éxito humano, sino en la entrega total. Que la oscuridad no tiene la última palabra, pero sí exige una fidelidad absoluta para ser vencida. Que el tiempo de los cristianos cómodos ha terminado, y comienza el tiempo de los cristianos verdaderos. Mientras el cardenal Sara descendía del estrado, muchos se pusieron de pie, no como un gesto de protocolo, sino como si acabaran de presenciar algo que los comprometía. No todos entendieron lo que acababan de oír. No todos lo aceptaron. Pero nadie, absolutamente nadie, salió de esa sala siendo el mismo. Si te gustan los vídeos, suscribirse es gratis. Gracias.